Mi abuelo Abel siempre fue una persona de Dios, una persona hecha y derecha en toda la extensión de la palabra, pero así mismo como él alguna vez lo dijo, el mal nunca te pregunta si tienes fe, él simplemente te espanta. Eso lo decía porque no estaba excepto de claro ser visitado por cosas diabólicas. Mi abuelo tenía un par de terrenos a las afueras de su pueblo que regularmente visitaba para trabajar en ellos. Para época en que se desarrolló esta historia, todos los hijos de mi abuelo ya se habían ido a vivir a la capital y únicamente se había quedado él y mi abuela Luisa. Todas las mañanas mi abuelo salía de casa para dirigirse a su trabajo hasta aquellas otras tierras. Antes de salir mi abuelo junto a mi abuela hacían oración enfrente de un pequeño altar que tenían dentro de la casa. Con la bendición de Dios y con algo de comida que mi abuela le empacaba en su morral, mi abuelo se iba para regresar hasta casi entrada la noche. Una noche en especial cuando mi abuelo volvió de sus tierras, ya siendo cerca de las 7 de la noche, hora en que casi ya no se veía nada. Pero mi abuelo, al tener tan buena vista, podía caminar sin problema entre las piedras y sin perderse por las tantas veredas que había en el bosque. Mientras regresaba tranquilamente de su campo, escuchó el resoplar de lo que parecía ser un caballo. El ruido que escuchó fue tan fuerte, por lo cual él dedujo que se trataba de uno de estos animales, el cual quizás estaba a orillas del camino. Mi abuelo no prestó mayor importancia a eso y siguió caminando varios metros hasta que volvió a escuchar ese mismo ruido. Esta vez él se paró porque el sonido del caballo se oyó igual o más fuerte que antes, lo que lo hizo pensar que ese animal lo estaba siguiendo. Mientras mi abuelo veía las orillas del camino, notó que entre algunos arbustos salió un caballo de color negro bastante grande. Aquel caballo que apareció enfrente de él no solo tenía una altura sorprendente, sino que también su pelaje, corpulencia y en general, toda su apariencia estaba muy lejos a la de un caballo normal, ya que todas sus características eran sumamente exageradas. Mi abuelo vio cómo ese caballo se paró justo en medio del camino y volteó a verlo con unos ojos blancos que destellaban como el de los gatos cuando están de noche. Sin embargo, mi abuelo no prestó la más mínima de las atenciones, pues él dice que siguió caminando y esquivó aquel caballo. A la hora que pasó justo cerca del caballo, mi abuelo Abel dice que sintió mucho calor, un calor parecido a como si estuviera cerca de una fogata. Sin siquiera pararse o voltear, mi abuelo caminó por la vereda cuando nuevamente escuchó el resoplar de ese animal. Pero ahora su resoplar era algo diferente, porque estaba acompañado de una voz ligera que le dijo: "Buenas noches". Al oír esa voz humana, mi abuelo Abel se dio la vuelta y vio cómo detrás de él estaba ese caballo negro que ahora parecía más grande que antes. Y no era porque hubiera incrementado sus dimensiones, sino era porque ahora estaba parado en dos patas. El caballo se sostenía por sus patas traseras, mientras que tenía sus dos patas delanteras levantadas como si fueran manos. Ante la horrible escena que mi abuelo estaba viendo, se persinó y de inmediato se puso a rezar. En el momento en que él hizo oración, dice que una luz de color blanco, parecido al destello de un flash pero más prolongado, apareció en medio de mi abuelo y del caballo negro. Esa luz, aunque efímera, hizo que el caballo empezara a retroceder lentamente. Mi abuelo vio cómo ese animal endemoniado se retiró poco a poco, hasta que de pronto ya no se vio lo más mínimo de él. De igual manera, esa luz blanca que salió de sabrá Dios dónde, también desapareció lentamente. Con algo de miedo, mi abuelo Abel caminó a casa y al llegar le contó esto a su esposa. Le contó sobre lo ocurrido hace apenas unos cuantos minutos. Los dos llegaron a la conclusión que la luz que mi abuelo había visto se trataba muy seguramente de un protector,
algo así como un ángel o un guardián que se hizo presente para ahuyentar a aquel caballo negro, pues ellos están seguros que se trataba del maligno, tratando de hacer sus fechorías en plena noche. A raíz de ese acontecimiento, mi abuelo, cada que salía de su casa a trabajar al campo, empezó a llevar consigo un frasco de agua bendita, por si fuera el caso que viera otra vez a ese caballo o alguna otra cosa peor. Asimismo siguió rezando todas las mañanas y siguió siéndole muy fiel a Dios, porque esa noche su fe fue quien lo salvó. Cuando vivía en el rancho de mis padres tenía muchas tareas que me encomendaba mi padre realizar. El corte y recolección de leña era uno de los más importantes, ya que de eso dependía que mi madre pudiera hacer la comida. Por lo regular, 2 veces por semana solía caminar hasta la profundidad del bosque que estaba a las orillas de nuestro pueblo, para recolectar leña seca y llevarla a la casa. Esa actividad casi siempre la hacía por las tardes, entre las 2 y las 5. Mi pueblo es uno muy lluvioso en gran parte del año. Es por eso que debía aprovechar el calor de la tarde para evitar que la lluvia mojara la leña y ésta pudiera usarse mejor. Con hacha en mano y un par de perros caminé hasta el bosque como a las 3 de la tarde y empecé a recolectar la leña seca que había tirada en el suelo. Mientras buscaba más leña, hallé un gran árbol derribado. Por lo que parecía, el árbol tenía un par de días de haber caído, muy probablemente por su edad y a los fuertes vientos que estuvieron soplando últimamente. Aunque el árbol no estaba tan seco, tenía algunas ramas que podían servir perfectamente para cortar y llevármelas a casa. Con la idea de cortar aquellas ramas, afilé el hacha y, estando a punto de dar el primer golpe, escuché la voz de una mujer. «Ayúdame, ayúdame, sácame de aquí». La voz que se escuchó era fuerte y clara. Era sin duda la de una mujer que parecía estar muy cerca. Incluso me atrevería a decir que a unos cuantos metros de donde yo estaba. Ante la duda de lo que estaba escuchando, vi a todos lados, pero no había nada. No había señales de una persona. Sin embargo, mi par de perros empezaron a ladrar de una manera agresiva, como si se hubieran dado cuenta de una extraña presencia. Traté de tranquilizar a mis animales, siendo que en medio del silencio del bosque, otra vez me pidieran ayuda. La misma voz de la mujer se escuchó, a lo cual presté atención, y al darme cuenta de dónde parecía provenir, di varios pasos hacia atrás y dejé caer el hacha al suelo. Por alguna extraña razón, la voz que pedía ayuda parecía provenir justo del tronco del árbol que estaba caído. No puedo explicar cómo era eso posible, pero al pegar mi oreja a la corteza del árbol, la voz de ayuda se escuchaba muy fuerte. Había alguien atrapado dentro del tronco de ese árbol. Respondí el llamado que me hicieron, preguntando si es que quien hablaba lo hacía desde dentro del árbol. «Sí», fue la respuesta que me dieron, al mismo tiempo que trataba de entender cómo era posible. Mis perros empezaron a ladrar muy fuerte a aquel tronco del árbol. La agresividad que ellos mostraban no era común, no era algo normal. Escasamente había visto ese comportamiento en ellos, y era cuando ellos querían morder a alguien. Revisé todo el tronco del árbol. Recorrí cada centímetro buscando alguna apertura, alguna clase de puerta o entrada que me dijera cómo es que alguien entró al árbol y quedara atrapado ahí, pero no había nada. Todo era un tronco rígido, grueso y sin marca de que alguien pudiera haber ingresado de forma antinatural o incluso natural. La voz de la mujer no paró de pedir ayuda. Incluso empezó a llorar diciendo que me diera prisa porque no tenía mucho aire para seguir respirando. Ante la duda de qué hacer, le dije que tuviera cuidado porque abriría el tronco con el hacha.
Varios golpes certeros directo que el tronco grueso resonaron en todo el bosque. Astillas y pedazos de madera volaban por todos lados, pero al estar algo verde era muy difícil abrir aquel tronco. Me esforcé lo más que pude, pero no avanzaba mucho, y la voz de dentro del tronco se empezó a desesperar bastante. Al ver que no podía siquiera hacer un agujero lo suficientemente profundo para sacar a aquella persona, le dije que me esperara, que iría a casa por mi padre y por su sierra. Con eso sería un poco más fácil poder liberarla. Corrí de regreso a casa lo más rápido que pude. Por suerte logré encontrar a mi padre trabajando cerca para explicarle lo que estaba ocurriendo. Mi padre con muchas dudas se paró y fue por su sierra y ambos regresamos al bosque. Pero lo ocurrido cuando volvimos es algo que no tiene explicación alguna. Si bien aún estaba aquel tronco caído, había algo en el que no correspondía a como lo había dejado antes. Justo en medio del tronco había un enorme agujero. Aquel hoyo que tenía el árbol era peculiarmente raro, porque parecía que algo había salido de su interior, pero lo hizo con tanta fuerza a tal grado de haberlo explotado desde dentro. Había astillas, ramas y pedazos de madera regados por todo el lado del piso, producto de lo que supuso mi padre. Fue una explosión que se produjo desde dentro de aquel árbol y lo abrió a la mitad. Pero eso no fue lo únicamente extraño, pues en el agujero que quedó en el tronco había una extraña secreción de color amarillenta similar a la miel, pero con un olor desagradable. Eso de ahí no era la savia del árbol. De eso estábamos completamente seguros, pues ese árbol no producía algo de ese tipo. Le expliqué a mi padre que la mujer que me habló estaba justo donde parecía haberse producido aquel agujero, aquella explosión. Mi padre incrédulo buscó explicación alguna a lo que estábamos viendo, pero obviamente no había nada. Por minutos buscamos a los alrededores a la posible mujer que quizás salió de ese tronco en el tiempo que me había ausentado. Pero como se han de imaginar no encontramos nada. ¿Qué salió del tronco? ¿Cómo entró? ¿Qué fue lo que escuché esa tarde en el bosque? Todas esas preguntas no tienen respuesta a día de hoy. Incluso después pasado 40 años, aún existen más dudas que respuestas. Buenas noches Memo, mi nombre es Calderón y te escribo desde Medellín, Colombia. El motivo de mi relato es para contarte algo que me sucedió cuando viví en la finca de mis padres y que a día de hoy nunca supimos qué había dentro de ella. Nosotros somos gente sencilla, es la frase que siempre uso para detallar cómo es la vida allá en la finca. Sin embargo, no todo es tan calmado como me hubiera gustado siempre hubiera sido. Hace unos 15 años atrás viví una experiencia que me ha dejado replantear muchas cosas. Cosas como si es que estamos solos allá en el campo. Y si no es así, entonces ¿qué más vive a nuestros alrededores? El día en el que se remonta esta historia, estaba limpiando el establo donde se hallaban mis vacas. Y mientras lo hacía me llevó una extraña sorpresa, pues justo en la esquina del establo me encontré un huevo algo cubierto por paja. Al acercarme y tomar aquel huevo me di cuenta que este era más grande del usual. Tenía cerca del tamaño de una pelota de básquetbol, además que era de color verdoso, con manchas negras moteadas. Otra cosa curiosa era que estaba increíblemente frío al tacto, lo que me hizo suponer que el animal que lo había puesto lo había abandonado. Como granjero había visto una gran cantidad de huevos de diferentes animales, pero nunca uno como ese. Después de descartar que fuera un huevo de broma, llamé a mi familia para que me dijeran si ellos sabían algo de eso, pero al preguntar nadie dijo nada. Ningún miembro de mi familia dijo algo sobre ese extraño huevo. Fue por eso que buscamos a toda medida el origen de él. Revisamos a todos nuestros animales e incluso preguntamos con algunos vecinos, pero nadie sabía nada. Haciendo memoria, en el establo solo había vacas, así que no había forma que alguna de ellas fuera la propietaria de ese extraño huevo.
Al ver todo esto, mi familia y yo decidimos cuidar al huevo hasta que naciera, ya que no sabíamos qué tipo de animal podría salir de él. Debo aclarar que ese huevo se veía muy resistente y no parecía necesitar recibir calor o estar bajo algo cálido para que pudiera sobrevivir. Desconocíamos qué tiempo estaría antes de eclosionar, así que lo empezamos a vigilar día y noche. Colocamos ese huevo justo en una mesa de la sala y de ahí no le perdíamos la pista. Con el paso del tiempo y después de varios días de espera, el huevo finalmente pareció empezar a eclosionar. Mi familia hizo un círculo alrededor de aquel huevo mientras este poco a poco empezaba a romperse. Lo que sea que estuviera allá adentro luchaba con mucha fuerza para salir. Cuando finalmente pudo y después de varios minutos, se dejó ver qué era lo que por fin estaba dentro de ese extraño huevo. Lo que salió de él no era nada que hubiéramos imaginado, nada que nos esperáramos. Dentro de aquel huevo no había nada. Era extraño porque el movimiento que hizo el huevo a la hora de romperse indicaba que algo había dentro y lo estaba abriendo, pero cuando los pedazos de cascarón cayeron al suelo y dejaron ver el interior del huevo, este estaba vacío. Sin embargo, y esto no lo recuerdo del todo, pero uno de mis familiares dice que vio como un humo extraño bastante ligero y de color blanco salió de dentro del huevo. Era una clase de bruma que se esparció perdiéndose en el aire. De eso no estoy seguro porque yo no recuerdo haberlo visto. Al ver que no salió nada del huevo, tiramos los restos a la basura y nos quedamos con la duda de quién o qué fue lo que salió en verdad de él. Si acaso es que el huevo sí tenía algo, si había dentro de él, pero que nosotros no lo vimos, que nuestros ojos humanos no alcanzaron a verlo. Quizás solamente ese familiar sí pudo ver lo que estaba dentro de él. Desde esa fecha y el día de hoy, no hemos vuelto a tener otro problema o algún incidente de este tipo, y ha sido el único huevo que hemos visto con esas características, y esperamos no volver a encontrarnos ningún otro parecido. Mi abuelo se llama Francisco, pero todos le decimos el Tata Paco. Él tiene 89 años de edad y aunque ya es alguien muy mayor, su mente la tiene muy lúcida a tal grado que aún recuerda cosas que vivió cuando aún era un niño. De entre todas las cosas que mi abuelo nos ha contado, hay una que él guarda con mucho respeto, porque dice le salvó la vida. Mi Tata Paco nació en un poblado en el estado de Michoacán, en México. En ese lugar vivió prácticamente toda su vida hasta que ya muy mayor se fue a vivir con mis tíos por sus condiciones ya de adulto mayor. Cuando él tenía cerca de 27 años, ya tenía a su esposa, mi difunta abuela María, y a 2 de sus hijos. Para sacarlos adelante, mi abuelo trabajaba sus tierras cosechando todo lo que pudiera darse en ellas. Una parte de sus cosechas las usaba para consumo propio y la otra parte la vendía en los mercados locales para así poder ganar algo de dinero que gastaba en otras necesidades de la casa. Mi abuelo nunca fue de vicios, no tenía amoríos regados y mucho menos hijos no reconocidos. Él era de esas personas que se iba de la casa al campo y del campo a la casa. En ese entonces el horario que tenía mi abuelo era de salida de la casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 5 de la tarde. Había ocasiones que el trabajo en el campo era un poquito más tardado por razones un poco específicas. En esos días él salía más temprano de la casa o bien llegaba un poquito más tarde a ella, pero esos casos eran bastante contados. En una ocasión mi Tata Paco había salido a trabajar como ya era costumbre hasta sus tierras. Sin embargo, dice que en esa ocasión él se sintió muy extraño durante todo el día. La sensación que tenía era algo compleja de describir, pues decía que sentía como si alguien lo estuviera viendo desde lejos, como si de todos los lugares posibles hubiera un par de ojos que no se le despegaran.
Era claro que eso era un sentimiento porque mi abuelo, por más que revisó y revisó todas sus tierras, no encontró a nadie ni a nadie. Durante toda su jornada laboral mi abuelo no pudo quitarse ese sentimiento o esa extraña sensación. De hecho, una vez que terminó de hacer sus cosas y regresó a su casa, esta misma lo persiguió durante todo el camino. Cuando llegó a la casa le contó a su esposa lo que había pasado, por lo cual ella pensó que quizás había agarrado un mal aire mientras estaba trabajando en el campo. Mi abuela María le hizo una limpia con huevo criollo y con algo que se llama ruda. Después de eso lo mandó bañar para que se fuera a dormir. Si todo estaba bien, él despertaría mejor por la mañana. Ya entrada más noche, mis dos abuelos se fueron a dormir con más calma. Sin embargo, como a la medianoche, mi tatapaco se levantó gritando del susto. El grito que hizo fue tan fuerte que no solo despertó a mi abuela María, sino también a sus hijos. Al ver la cara de mi abuelo, notaron que él estaba bañado en sudor. Tenía las pupilas dilatadas y se había mordido sus labios en el sueño, a tal grado que se los había lastimado y sangre salía de ellos. Mi abuela se paró y le preparó un té para que se calmaran los nervios, al mismo tiempo que le preguntó qué era lo que le había pasado. ¿Qué soñó? ¿O por qué fue que se despertó así nada más espantado? Mi tata le dijo algo apenado que sí tuvo una pesadilla, pero la sintió tan real que por eso se despertó así de brusco. ¿Qué soñaste?, le preguntó mi abuela. Después de tragar saliva dijo lo siguiente. En sus sueños él iba caminando a sus tierras para trabajarlas. Todo iba muy normal, pero en ese mismo sueño también sintió aquella mirada tan extraña que sintió un día antes. De pronto, y antes de llegar a sus tierras, dice que vio un gran toro de color negro y con ojos rojos que se paró en medio del camino. Mi abuelo quiso rodearlo, pero aquel animal le bloqueó el paso haciendo que no pudiera avanzar. En el sueño mi tatapaco sentía que tenía que llegar sí o sí a sus tierras. Fue por eso que sacó su machete y trató de ahuyentar a aquel toro, pero ese animal nada más no se quitó. Al contrario, el toro también se puso muy agresivo. Mi abuelo levantó el machete y quiso encestarle un golpe, pero ese toro de buen tamaño se echó a correr y lo embistió clavándole uno de sus cuernos cerca de su hombro derecho. Mi abuelo empezó a gritar de dolor a la vez que escuchó como alguien le estaba diciendo: Vete, vete, no vengas a trabajar mañana, vete o te vas a morir. Mi abuelo no sabía de dónde venía la voz, pero la escuchaba bastante cerca. Fue entonces que bajó la mirada y notó que quien le hablaba era ese toro negro. Aquel que le decía que no viniera a trabajar no era otro que aquel enorme toro que le había encestado una cornada en su hombro. En ese momento mi tatapaco despertó del sueño alterado, pues dice, eso lo vivió bastante real. Mi abuela le dijo que de seguro se trataba de una pesadilla, de esas feas que luego tenemos, y que mejor se fuera a dormir para que descansara. Algo consternado mi abuelo hizo caso y se fue a descansar un poco. Ya por la mañana él se levantó con esa misma sensación de ser observado, aunado a que había algo que le decía que algo estaba mal. Sin embargo, mi abuelo, al ser uno de esos hombres de campo de antes, eso no lo frenó para nada y tomó sus cosas para salir al campo. Entrada a las 6 de la mañana, mi abuelo cargó con todo y se fue a trabajar como siempre. Él apenas estaba llegando cuando menciona que un toro negro, de buen tamaño, se le atravesó justo a la mitad de su camino. Mi abuelo se talló los ojos recordando sus sueños, pues esto parecía igual a lo que había tenido antes. Sin embargo, ahora todo era normal, pues él estaba despierto. Mi abuelo quiso pasar a aquel animal, pero no pudo. Este le impedía el paso. En ese momento mi abuelo sintió mucho miedo, así que mejor decidió regresar a su casa, pues aquello que presenció, él dice, no era nada bueno.
Mientras él regresaba, escuchó cómo ese toro negro le mostraba los cuernos a la vez que suspiraba y bramaba, como advirtiéndole que no se le ocurriera regresar. Lo raro, dice mi tata, es que ese toro negro no lo recuerda haber visto antes. De hecho, esa fue la única vez que lo vio, pues ninguno de los campesinos tenía un animal así. Cuando mi abuelo regresó a su casa contó lo que vio y por qué volvió. Casi en ese mismo momento en ese pueblo se corrió la noticia que todos se metieran a sus domicilios, pues un pueblo vecino se había enfrentado con este pueblo usando armas y para la hora ya había fallecidos. Lo extraño era que se sabía que el enfrentamiento había empezado justamente allá, por donde estaban las tierras de mi tata Paco, pues por ahí entraron los de los pueblos contrarios disparando diestra y siniestra. Una vez que eso pasó, mi tata Paco dice que de no haberle hecho caso a ese toro negro en el camino, él hubiera llegado a sus tierras y lo más seguro es que él hubiera sido de los primeros ejecutados ese día. A la fecha jamás supo quién o qué lo cuidó, si fue un ángel protector o algún santo, pero le atribuye que ese sueño y ese toro le salvaron la vida. Puede no haberse atravesado en ese momento, él hubiera llegado a sus tierras y jamás hubiera podido contar estas historias. Hola Memo, te envío un gran saludo a ti y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Mauricio y quiero contarte algo que me ocurrió cuando trabajé de campesino en el pueblo de mis padres hace ya sus buenos años. El lugar de donde soy originario está muy cerca de Puerto Barrio en Guatemala. En ese lugar estuve viviendo más de 30 años hasta que me mudé a la ciudad capital de Guatemala. Mi relato se remonta a más o menos por allá del año 2021, si no mal recuerdo. En ese entonces era un adolescente que entre mis actividades que tenía en casa era el cuidar de nuestro ganado y sobre todo el pastoreo de nuestras cabras. Todos los días, una vez que salía de la escuela, sacaba las cabras del corral y junto a mi hermano Julián íbamos hasta lo más profundo del bosque donde había un pasto alto para que las cabras pudieran pastar cómodamente. Ese trabajo lo hacíamos desde hace ya mucho tiempo, así que sabíamos muy bien cómo actuar ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Una tarde como a eso de las 6 o las 7, recuerdo que ya estaba llegando la hora para que regresáramos a la casa, así que le dije a Julián que arriáramos las cabras hasta un río que estaba cerca para que bebieran agua antes de poder meterlas al corral nuevamente. Aquel río no era muy grande o profundo, era más bien un riachuelo que en sus mejores épocas de lluvias crecía hasta 5 metros de ancho y quizás 1 metro de profundidad, pero en esa época no eran lluvias, así que el río estaba poco crecido. Cuando llegamos hasta el río, las cabras empezaron a beber agua. Sin embargo, cuando una de ellas metió su hocico al agua, inmediatamente lo levantó. Seguido de esta, muchas otras cabras hicieron lo mismo. Metieron sus hocicos, pero ni siquiera bebieron un poco antes de retirarse del río. Julián y yo vimos esto, así que empezamos a obligar a las cabras para que bebieran agua, ya que la siguiente vez que pudieran tomar agua sería hasta el día siguiente. Sin embargo, al ver que todas las cabras no querían siquiera acercarse al río, nos preguntamos si algo andaba mal con el agua. Me agaché y metí mi mano para sentir la corriente del río, pero no soporté más que un par de segundos cuando la saqué rápidamente, al notar que el agua del río estaba hirviendo. Esa agua no estaba tibia, no estaba caliente, sino que estaba hirviendo a tal grado que era imposible siquiera poder tocarla. Entendí rápido por qué era que las cabras no querían beberla, pues ni siquiera ellas eran capaces de soportar esas temperaturas tan altas. Julián también metió su mano y sintió el mismo hervor, tanto que él dijo haberse quemado, pues dejó la mano un poco más de tiempo.
Los dos nos preguntamos cómo era posible que el agua del río estuviera así de caliente. Era imposible, y aunque sabemos que vivimos en una selva muy húmeda y de mucho calor, es incomprensible que algo así pudiera estar pasando, que toda el agua del río estuviera con estas temperaturas. Yo conozco muy bien todo ese lugar, fue por ello que le dije a Julián que me esperara en ese sitio cuidando a las cabras. Yo iría río arriba a ver si podía investigar algo, ya que el ojo de agua de ese río no estaba tan lejos. Julián se sentó y cuidó los animales mientras yo tomé mi machete y caminé cerca de 300 o 400 metros río arriba para investigar ese fenómeno tan poco usual. Mientras caminaba por la densa selva me ponía a pensar qué era lo que posiblemente estuviera provocando que el agua estuviera así de caliente, pues en todo el trayecto que subía y que tocaba el agua, este estaba igual en todas partes. Mientras más subía la noche ya me estaba atrapando y traté de darme prisa y apreté el paso. Estando muy cerca de donde estaba el ojo de agua de ese riachuelo, vi a la distancia que había una luz brillante bastante fuerte. Esta luz era de color blanco o amarillento. No recuerdo bien, solo sé que era un color bastante claro. Conforme me fue acercando hasta esa luz, vi que lo irradiaba era una esfera de buen tamaño que estaba suspendida sobre el río. Aquella esfera o bola de luz medía cerca de 1 metro de diámetro, quizás más, no lo sé. De ella no se podía ver nada que no fuera la luz amarillenta que irradiaba. Bueno, sí había algo más. En la parte de abajo de la bola salían un par de tubos que estaban sumergidos en el agua. No sé bien cuál era la función de esos tubos, pero podría pensar que esa bola los usaba para extraer el agua del río. Me acerqué un poco más para ver bien qué rayos estaba pasando. Incluso recuerdo me tallé los ojos porque no entendía nada de eso. Cuando estuve aún más cerca, constaté que sí. Aquella bola tenía un par de tubos metálicos dentro del agua y con ellas estaba drenando el líquido. Pero también me di cuenta que por alguna razón, esa bola brillante provocaba un calor tan fuerte que hacía que el agua empezara a hervir. Yo estuve cerca de esa bola, a unos 25 o 30 metros, pero cuando quería acercarme más, el calor que irradiaba no me dejaba hacerlo. Era prácticamente imposible que pudiera acercarme. Me agaché entre algunos arbustos altos para ver qué más podía ver de esa bola, pero sin querer pisé una rama seca e hice algo de ruido. Al hacer ese ruido, aquella bola apagó su luz, guardó sus tubos metálicos y salió volando hacia el cielo. Les juro que en cuestión de segundos esa bola brillosa hizo todo eso a una velocidad sorprendente. Asustado, lo único que pude hacer fue persignarme y regresar corriendo hasta donde estaba Julián. Cuando llegué con él le conté lo que vi, pero él no quiso creerme. Aunque lo que sí notó fue que el agua ya no estaba caliente, ahora estaba a temperatura ambiente. Incluso las cabras ya estaban bebiendo de ella sin problemas. Después de ello regresamos a la casa y seguí contando esto a mis padres y a mis compañeros de la escuela, pero nadie quiso creerme. Nadie cree que vi una bola de luz extrayendo agua de nuestro río allá en el pueblo, y espero ustedes sí puedan creerme. Hola Memo, me llamo René Santos y quiero contarte esto que me pasó hace mucho tiempo. A pesar de ser una persona mayor y vivir en un pueblo, las historias de terror siempre han sido mucho de mi agrado, sobre todo porque yo he sido partícipe de muchas de ellas, y en esta ocasión quiero compartirles al menos una. Esto me ocurrió hace unos 30 años más o menos. En ese entonces recuerdo que llevaba meses intentando sembrar, pero no crecía nada. Era como si la misma tierra me odiara.
Los árboles que antes daban sombra ahora solamente eran esqueletos secos, y el viento traía consigo el polvo de lo que un día fue un campo bastante fértil. Para esas alturas ya había probado de todo: cambios de luna, rezos y hasta consejo de las personas más viejas del pueblo, pero nada. Mi esposa ya no tenía esperanzas y yo, bueno, no me quedaba de otra que intentarlo de nuevo. Una tarde estaba arando con mis manos desnudas. Sentía como la tierra áspera me cortaba los dedos, pero no me importaba, pues aún tenía esperanza de poder cosechar algo aún. Mientras cavaba, de repente sentí algo raro. El aire se volvió denso, pesado. Levanté la mirada y allí estaba él, un hombre alto y bien vestido, parado frente a mí en medio de este campo muerto, campo donde solamente estaba mi alma. Recuerdo que su ropa era fina, un traje oscuro, zapatos brillantes, como si acabara de salir de algún evento de lujo en la ciudad. No pertenecía aquí, eso era claro. Me acerqué lentamente a él con cautela y le pregunté qué quería. Sin embargo, no podía dejar de observar su sonrisa, una tan falsa como todas sus palabras. El hombre, sin quitarme la vista de encima, respondió con una voz suave y casi hipnotizante. Yo tengo la solución para tus problemas, amigo. Tus cultivos prosperarán como nunca antes. Todo lo que tienes que hacer es aceptar mi oferta. En ese momento, una ráfaga de viento helado me golpeó el pecho y un vacío indescriptible me llenó el alma. Era como si el frío se hubiera instalado en mis huesos y de repente unas ganas inmensas de llorar me invadieran. Supe en ese instante quién era ese hombre. No era nadie bueno, era el maligno, disfrazado de Salvador. Retrocedí un paso y de mi boca salió una voz quebrándose que rechazó su oferta. No quiero nada de ti, vete, vete de aquí. El hombre no se inmutó, solo sonrió más, como si mis palabras no tuvieran importancia. Se acercó nuevamente insistiendo con una sonrisa suave. ¿Estás seguro? Puedo darte lo que más deseas. Solo necesitas aceptar y no habrá vuelta atrás. Me costaba respirar, pero lo hice. Lo rechacé de nuevo. Y lo hice otra vez. 3, 4, 5, 6 veces. La oferta seguía y cada vez era más tentadora. Pero la sensación del frío en mi alma solamente crecía, hasta que al final, ese hombre bien vestido dejó de hablarme. Y con una expresión de aburrimiento se dio la media vuelta sin decir una sola palabra y empezó a caminar. Yo lo observé mientras se alejaba. Lo dejé de ver por algunos segundos, tal vez unos 2 o 3, cuando parpadeé y al abrir los ojos nuevamente y voltear a verlo, él ya no estaba. Desapareció. Ni huella dejó en la tierra seca. Era como si nunca hubiera estado ahí. Regresé a casa temblando, sin poder contarle a nadie lo que había pasado. Desde entonces, sé que no todo lo que desaparece son soluciones, y aunque la tierra siga seca y me cueste prosperar, prefiero eso, aceptar tratos con ya saben quién. Y lo más importante es que si pongo mi fe en el de arriba, él siempre proveerá, pues con el tiempo, las siembras siempre mejoran. Mi abuelo se llama Roberto Medina y es originario de un pueblo que se llama Barriales en el estado de Oaxaca, en México. Mi abuelo pocas veces ha salido de su pueblo, ya que él es de esas personas que se siente muy cómodo y feliz viviendo en el lugar donde lo vio nacer y crecer. La vida urbana es algo que ya ha experimentado, pero más por obligación que por gusto, y sabe perfectamente que no pertenece a ella. Mi abuelo Roberto toda la vida ha sido campesino de oficio. En su largo haber de más de 70 años de edad,
ha visto y experimentado cosas muy raras que cuando él las narra pareciera fueran cuentos de hadas o historias ficticias, pero si algo tiene mi abuelo es que él no miente, y si lo hace muy bien porque tiene pruebas de casi todas sus historias. Esto ocurrió por allá del año 1997, cuando mi abuelo salió una mañana a trabajar sus tierras allá a las afueras de su pueblo. En esa época eran tiempos de siembra, así que él estaba muy ocupado labrando sus tierras y preparando sus granos que próximamente usaría para sembrar. Aquella labor la hacía solo, ya que para entonces sus hijos ya se habían ido de su casa y mi abuela Guadalupe, su esposa, se dedicaba a las labores del hogar. En esa ocasión, cuando mi abuelo estaba por llegar a sus tierras, se cruzó con don Rogelio, un amigo suyo del pueblo, quien también tenía tierras por aquella zona del pueblo. Don Rogelio saludó a mi abuelo, pero más importante le dijo que se anduviera con mucho cuidado, ya que desde hace unos días se había visto a una clase de perro salvaje muy cerca de la zona. Este perro parecía tener rabia, así que si lo mordía podría ser fatal. Mi abuelo preguntó dónde fue que se le vio y cómo estaba la cosa. Don Rogelio no sabía mucho del tema. Se enteró de este caso porque el perro salvaje había atacado a un familiar de él, y lo único que sabía era lo que ya le había dicho a mi abuelo Roberto. Mi abuelo agradeció el gesto y dijo que se andaría con mucho cuidado por si fuera el caso que se encontraba con aquel animal salvaje. Después de aquella breve plática, mi abuelo se fue a sus tierras y empezó a trabajar como ya era su costumbre. Para cuando dieron cerca de las 12 o la 1 de la tarde, mi abuela Guadalupe fue a dejarle el almuerzo. Los dos se sentaron bajo un árbol y se pusieron a comer tranquilamente. Mi abuelo vio a mi abuela y le preguntó si todo estaba bien, ya que él notó algo extraña. Mi abuela dijo que sí, aunque tenía un mal presentimiento, como que algo había en el ambiente que no le daba buena espina, y finalizó diciendo algo que mi abuelo ya sabía muy bien. Ya ves que cuando yo tengo un mal presentimiento es porque seguro va a pasar algo. No sé qué es, pero hay algo que no me deja estar tranquila. Mi abuelo sabía de ese don raro que tenía mi abuela, pero él tampoco sabía de qué podría tratarse, así que solo trató de calmarla y dejar que el tiempo pasara. Después de comer, mi abuela se fue a la casa y mi abuelo se quedó a terminar el trabajo. Dadas las 5 de la tarde, ya con gran parte de las labores terminadas, mi abuelo Rogelio guardó todo y echó su costal al hombro para volver a casa. Apenas estaba por cerrar la tranca de su terreno, cuando escuchó como un centenar de pájaros salieron volando de entre los árboles más cercanos que tenía. Él levantó la mirada y se le hizo raro, ya que esos animales no actuaban así nada más. ¿Qué los espantó?, se preguntó él, ya que todos estaban en calma y no había nada de ruidos raros. Su pregunta se respondió casi al instante, cuando vio salir de entre los árboles a un enorme perro de color café, que según dice mi abuelo, parecía poseído por el mismo diablo. Aquel animal tenía el tamaño casi de un burro o de un caballo joven. Su pelo era erizo y puntiagudo de color café, como si estuviera lleno de electricidad estática. Y sus ojos, esos malditos ojos, eran rojos, como la misma sangre o el fuego. De su boca salían varias hileras de dientes que eran manchados por una secreción transparente y blanquecina similar a la baba o a la espuma. El perro dejó de prestar atención a las aves y enfocó la mirada a mi abuelo, quien sintió miedo pero no dio pasos atrás. Lo que le daba coraje a mi abuelo era el tamaño de esa cosa, ya que no sabía cómo lidiar con él si es que éste lo atacaba, y por la postura del canino parecía que era inminente.
En cualquier momento ese se lanzaría contra él. Mi abuelo sacó su machete de su funda y estaba listo para pelear contra ese gran perro rabioso. El machete de mi abuelo era fino y filoso como una navaja suiza. Yo había visto a mi abuelo cortar ramas gruesas de árboles de un solo tajo con un corte limpio. Nunca supe cómo era que tenía su machete tan filoso si nunca lo vi afilarlo. Aquella lucha era de dos y era de un solo golpe. Si mi abuelo encestaba un machetazo en ese animal donde quiera que fuera, seguro lo partiría a la mitad, pero si ese enorme perro lograba morder a mi abuelo, era su fin. Mi abuelo empuñó el machete y se quedó parado esperando a que el perro se echara a carrera y lo atacara. Sin lugar a dudas, el canino café de mirada diabólica echó a correr y se lanzó contra mi abuelo, que al primer contacto lanzó un machetazo, pero falló. Los dos fallaron, el perro en morder y mi abuelo en cortar. Sin dar tregua, el perro se volvió a mi abuelo y lo atacó otra vez, pero esta vez su mordida pasó cerca de su cara, y es ahí que mi abuelo aprovechó y lanzó un machetazo que le cortó una oreja de golpe. El machete atravesó la piel de ese ser como si fuera mantequilla, y el pedazo salió volando. El perro, al sentir el dolor, dio varias patadas, y una de esas, debido a la cercanía que aún tenía mi abuelo, logró rasgar su pantalón y lastimar su pierna con una herida superficial con su garra. Ante el dolor y la pérdida de sangre, el perro ya no quiso seguir en la pelea y mejor echó a correr a otro lado. Mi abuelo, confundido pero sabedor de la victoria, cargó su costal y se fue a la casa. Al llegar, mi abuela Guadalupe le curó la herida, que no fue grave pero sí algo dolorosa. Al día siguiente, mi abuelo estaba por contar su hazaña, pero antes se enteró que cerca del pueblo se había hallado a un hombre desconocido sin vida. Este hombre estaba sin ropa, tenía un impacto de bala y aún más raro, no tenía una oreja. La oreja se decía que fue arrancada de un solo tajo por algo muy pero muy filoso. En el pueblo de mi abuelo se cree mucho en nahuales, así que rápidamente se dio cuenta que el perro que lo había atacado no era un animal salvaje, sino que había sido un nahual, uno que le cortó una oreja pero que otra persona había liquidado con un disparo. Mi abuelo ya no contó su encuentro con ese ser por respeto al difunto. Lo que sí pasó es que el rasguño que ese animal le hizo a mi abuelo tardó en sanar y la cicatriz se puso de color negro. Según se dice, así se pone la herida de un nahual, negra y nunca se cura del todo. Mi abuelo tiene aún su herida y debido a que él vive en su pueblo, no puedo enviarte una foto de esa cicatriz para que sepan que esta historia sí pasó. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Fabián y actualmente tengo 45 años. Hasta mis 20 años viví en el pueblo de Chomula, en el estado de Michoacán, en México. Durante toda mi estancia en ese lugar me dedicaba al trabajo de campo junto a mis padres. La razón de salir de mi pueblo fue por buscar una mejor vida, aunque siempre he querido regresar a terminar mis últimos días ahí. Lo único que me da miedo es que después de tantos años de haber salido de mi pueblo, hay cosas que si llego a ver hoy día, podrían darme un infarto de tan extrañas y raras que suceden en esa ranchería. Para prueba de los miedos de los que les hablo, les cuento esto. Antes de que saliera de Chomula, como ya les dije antes, ayudaba a mis padres a trabajar las tierras que nos daban de comer. Con la edad de 18 o 19 años, yo ya me hacía cargo de muchas cosas muy particulares, entre ellas,
el traer leña que mi madre usaba para cocinar y calentar la casa. En una ocasión recuerdo fui a traer leña a las afueras del pueblo, y para ello me llevé un burro y un hacha para cortar algunos troncos. Aquel bosque era uno donde mucha gente solía ir a buscar leña, y algunas veces iban a cazar, así que había muchos senderos marcados por donde caminar. Apenas llegué empecé a recolectar leña y montarla en el burro para después regresar a casa. Para entonces eran cerca de las 5 de la tarde, hora más que perfecta para hacer esa tarea. Ya prácticamente con todo terminado empecé a caminar de regreso a la casa, pero en ese momento escuché la voz de una persona pidiendo ayuda. La voz era muy parecida a la de un niño o un joven no muy grande. Me detuve en seco y empecé a buscar en todas partes, girando y viendo entre los árboles, tratando de localizar a la persona. Fue ahí que noté que la voz venía de un poco más al fondo, donde vi un gran árbol ya algo viejo y de tronco quemado de un encino. Me acerqué a este tronco y lo toqué, siendo que en ese mismo momento escuchara la voz de un niño pidiendo que lo sacaran de ahí. La voz era tan clara como la que podemos escuchar cualquiera de nosotros en este momento al hablar con alguien de frente, así que sé que no era una alucinación. El árbol estaba algo quemado, por lo cual supuse que hace poco algún rayo le había caído encima y lo había quemado. Sin embargo, el tronco, a pesar de estar negro y chamuscado, no tenía una grieta o apertura donde una persona pudiera entrar. ¿Quién está dentro? ¿Cómo es que te metiste ahí, niño? Déjame ver, deja ver por dónde te saco. La voz del niño dijo que no sabía cómo es que se había metido ahí, solo sabe que ya estaba dentro. Revisé por todos lados y no vi entrada o salida de ese gran tronco. Sin tener más explicación le dije que se alejara del frente, ya que intentaría cortar el árbol con el hacha. Con fuerza pero con mucho cuidado encesté el primer golpe, a lo cual la voz me dijo que ese golpe le había dolido. Quizá la vibración del golpe fue tan fuerte que lastimó al chico, pensé. Reduje fuerza para no lastimarlo y encesté un par de golpes más, pero con cada golpe que daba, la voz de dentro del árbol se estaba quejando. De hecho, dijo que le dolía mucho y que no siguiera. Prefería quedarse ahí a seguir recibiendo ese dolor. Bajé el hacha y empecé a tocar el árbol, siendo que me diera cuenta que justo donde había hecho los cortes con el hacha, salió un hilo de color rojo muy similar a la sangre. No me podía equivocar, eso era sangre. El árbol estaba sangrando. La textura, el color, el olor, todo era similar a la sangre. Yo sé cómo es un encino, sé cómo es su resina, y eso de ahí no era resina, era sangre. El árbol estaba sangrando. Había herido un árbol como si fuera de carne y hueso. En ese momento retrocedí y asimilé que quizá la voz que estaba escuchando no era la voz de alguien atrapado dentro del árbol, sino que era la voz del mismo árbol que me pedía salir, como si el mismo árbol tuviera vida y conciencia propia. Lleno de terror, miedo y un nudo en la garganta, tomé el burro y salí corriendo de ahí a toda prisa. Al llegar a la casa le conté a mi padre lo ocurrido, siendo que la única prueba de ello eran mis manos aún manchadas de rojo, aún manchadas de sangre. Mi padre no me creyó y a la fecha sigue sin hacerlo. Es por ello que me da miedo pensar en regresar a mi pueblo, ya que existen muchas cosas que no se pueden explicar, como esta, por ejemplo. Esta historia me la contó don Mateo, quien es un vecino y amigo de la familia. Según narra, esto le pasó cuando era joven y vivía en su pueblo allá en el estado de San Luis Potosí.
En ese entonces, una tarde, don Mateo, en su labor de campesino, se encontraba trabajando arduamente cavando agujeros para un nuevo corral que estaba haciendo. A medida que su pala golpeaba la tierra una y otra vez, el sonido sordo del metal contra el suelo fue interrumpido por un ruido distinto, como si hubiera chocado con algo sólido. Intrigado, se inclinó y comenzó a excavar con las manos. Tardó unos minutos para descubrir una caja de madera sorprendentemente bien conservada a pesar del paso del tiempo. De hecho, la madera no presentaba signo de pudrición ni de humedad, aunque lo raro era que, sobre la tapa de esa caja, en letras talladas con mucha precisión, se podía leer: No abrir. Don Mateo se quedó mirando esas palabras durante un largo rato, pero pronto su curiosidad fue más fuerte. Esto está en mis tierras. Lo que hay dentro me pertenece, Murmuró para sí mismo. Sin más dudas, abrió la caja. ¿Qué había dentro? Oro. Dentro de esa caja brillaba oro. Su corazón se aceleró y una sonrisa codiciosa se extendió por todo su rostro. Sin perder tiempo, volvió a enterrar la caja vacía, guardando las monedas en su bolsa de cuero. Se aseguró de que nadie más lo hubiera visto y se dirigió de vuelta a su casa con el pensamiento de su nueva riqueza palpitando en su mente. Esa noche don Mateo se recostó en su cama, pero el sueño no venía. Su mente estaba llena de imaginaciones del oro. ¿Qué haré con él? Tal vez pueda comprar más tierras, una casa grande. Pensaba sin poder dejar de sonreír. Afuera el viento soplaba suave, pero la noche era fría. A eso de las 2 de la madrugada, el sonido de golpes en la puerta de su casa lo hicieron sobresaltarse. ¿Quién podrá ser a estas horas? Murmuró frunciendo el ceño. Se levantó con cautela y tomó su vieja escopeta preparándose para lo que fuera. Al acercarse a la puerta preguntó con voz firme: ¿Quién anda ahí? Desde el otro lado, una voz grave y profunda le respondió: He venido por mi oro. El corazón de don Mateo se dio un vuelco. Se quedó paralizado tratando de entender qué es lo que había escuchado. Intentó calmarse, convencido de que alguien estaba jugándole una broma. Aquí no hay ningún oro. Mintió el hombre. Váyase de aquí. El silencio reinó por unos segundos, hasta que de repente la puerta salió volando de un fuerte golpe con un estruendo aterrador. En la entrada de la casa, una figura alta y sombría se apareció. Era un hombre vestido con ropas sencillas de campesino, pero algo en él no era natural. Su rostro era inexpresivo, como una máscara tallada en piedra, y sus ojos brillaban con un verde antinatural. Pero lo más extraño era que al borde de la cabeza de ese tipo se asomaban 2 cuernos curvados, negros como la noche. Don Mateo, aterrorizado, dio varios pasos atrás, incapaz de moverse o gritar. El hombre dio un paso delante. Su voz resonaba como un trueno en la pequeña habitación de don Mateo. He venido por mi oro, dijo. Las piernas de don Mateo temblaban y con voz suave señaló la mesa donde había dejado aquellas monedas. Ahí está. Llévate lo que es tuyo, pero por favor, no me hagas daño. El extraño hombre caminó hacia la mesa mientras sus pasos pesados resonaban en el suelo de madera. Sin quitarle la vista de encima a don Mateo, tomó el oro con una mano y la metió en una bolsa que llevaba colgando. Luego, sin decir palabras más, se dio la vuelta y salió de la casa. Don Mateo, temblando, lo vio desaparecer en la oscuridad de la noche. Las horas pasaron
pero don Mateo no pudo moverse de donde estaba. Su cuerpo estaba congelado por el miedo y su mente apenas podía entender lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a asomarse por el horizonte, el campesino se dio cuenta que su vida nunca volvería a ser la misma, pues le había robado su oro al diablo y este había regresado por él. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.